Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a Astromood. Hoy estoy emocionado porque mi invitada me ha traído historias de terror. ¿Tú sabías que los mediums pueden, a través de estas capacidades psíquicas, averiguar y llegar a conclusiones sobre crímenes que de repente especialistas en criminalística, no logran detectar? Sí, así es, a través de personas con habilidades psíquicas se han descubierto detalles impresionantes y luego comprobados de crímenes que no solamente se han dado en nuestro país, sino alrededor del mundo. Incluso muchos programas de televisión tienen invitados frecuentes o programas totalmente especializados en estas búsquedas de crímenes a través de lo paranormal. Luar nos acompaña, nos trae historias que se te van a poner los pelos de punta, muchas de ellas quizá bastantes sangrientas. Luar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Ian, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para mí A es un ti. gustazo estar acá contigo. Y nosotros encantados de tenerte. Cuéntame, ¿cómo llegas a este mundo de historias, de muertes, de crímenes? Porque no solamente con temas paranormales, en general tú investigas temas Sí, de crímenes. claro. Mi contenido principal, claro, está dentro de la rama del misterio, ¿no? Pero pues es el true crime. Son casos de crímenes reales, ¿no? Entonces, todos los datos de las historias que yo cuento son fidedignos. Están ahí. Claro, Sí. son cosas que sucedieron en la realidad y eso pues comprueba que la realidad supera la ficción de todas maneras, ¿no? Pues me imagino que debes de haberte tú impresionado con una y otra más fuerte, ¿no? Porque hay crímenes que sobrepasan, como dices tú, cualquier tipo de escena Sí, de película. sí, o sea, hay crímenes terribles, ¿no? O sea, también valga hacer la aclaración de que, claro, uno cuenta estas historias, una, porque ocurrieron en la vida Claro. real, Ujú. otra, para saber cómo es que operan estas mentes criminales, Eso, a eso iba, por ¿no? supuesto. Hay gente que, verdad, que tiene desquicios psíquicos o psicopatologías que Dios, sobrepasan cualquier Sí, película de barrera, todo terror. límite, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces es sí. impresionante ver cómo opera la mente criminal y resulta interesante también entender cómo es que se resuelven los casos, Claro. ¿no? Normalmente se resuelven en tu investigación, algunos quedan no resueltos. Sí, hay de todo. Hay casos que a día de hoy pues no encuentran justicia, no tienen pues ninguna resolución, ¿no? Así literal, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí los casos sin resolver medio que me ponen nerviosa porque claro, está la tensión de no saber qué pasó, ¿no? Hay toda la investigación, la gente se acerca mucho a saber qué pasó y finalmente no se resuelve, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de casos que cuento están resueltos. A eso iba, porque Ujú. tú los cuentas, tú tienes tus redes, también Sí. estás en YouTube. ¿Cómo te podemos Sí, me buscar? pueden encontrar como Luar Azul en todas las Lugar Azul. redes, ¿no? En Ujú. YouTube, en Instagram como Yo Soy Luar y en TikTok como Luar Azul Y también. estás en un bar o asistes a varios bares para contar tus historias, pero me Ujú. imagino que cuentas solamente, me imagino las que llegan a conclusión o también aquellas que te frustran porque no han tenido un final, se Sí, descubrió la verdad, por decirlo claro. O así. sea, hay de todo. O sea, ahorita me estoy presentando todos los jueves en un bar de Barranco llamado Enemies House, en donde cuento pues casos que sí están resueltos. Resueltos, Ya, claro. misterios resueltos. Pero, Por calmar tu propia ansiedad, ¿no? sí, Porque cuando, porque a mí si no se me pone de cierra, nerviosa, de verdad me pone nerviosa, ¿no? No saber cómo acaba la historia. Pero a petición, por ejemplo, a veces también me presento en ferias, en algunos otros lugares, a petición pues de quien me lo solicite. Y a veces me han pedido que cuente crímenes sin resolver, ¿no? a Pues ver, se de tiene que hacer. repente si nos cuentas, antes de hablar, por ejemplo, de aquellos resueltos a través de Ujú, mediums, claro. algún crimen que no se resolvió, que te pareció impactante, que a ti te haya impactado, no resuelto. No resuelto. Que me haya resultado impactante. Por ejemplo, está el caso Pfeffer. El caso de Miriam Pfeffer es un caso peruano que, claro, está resuelto porque existe un autor material de los hechos, pero nunca se halló la responsabilidad de el autor intelectual, ¿no? El caso de Miriam Pfeffer, un Sí, caso sí. peruano muy Ujú. mediático y conocido, ¿no? Entonces, este caso a mí me resulta interesante porque todos conocemos a los protagonistas, Ujú. pasaron en los medios Sí, sí, sí. acá de comunicación y claro, la señora Miriam Pfeffer era pues digamos una empresaria sumamente reconocida y ella se sabe que pues creía mucho en la brujería. Cuando entran a la escena del crimen, que era su habitación, ella tenía un altar con figuras, Wow. ¿no? Se sabía que tenía como que su especie de brujo de cabecera. ¿Qué pasa? Inculpan a
Eva Bracamonte, ¿no? Su hija, de haber planificado acabar con su vida, supuestamente con intenciones monetarias, por quedarse con la herencia. Pero lo que muchos no comentan es que este caso inicia mucho tiempo atrás, en donde el papá de la señora Miriam Pfeffer, todavía con vida, denuncia que su hija había intentado acabar con su vida. El señor era diabético, ¿no? Que ella conspira con su propia madre de acabar con el señor. De que ella le había preparado, usualmente le preparaba postres que eran bajos de azúcar, hechos con edulcorante para que él pueda consumirlos, y que ahí le aplicó un somnífero. Esto denuncia el señor, ¿ya? Le aplicó un somnífero y que luego él puede ver cómo la mamá de Miriam se acerca hacia él con una inyección de lo que aparentemente sería glucosa. Como que para que le dé un shock, un coma diabético, claro, ¿no? La cosa es que a raíz de este evento logran salvar su vida, él hace la denuncia, él cambia la herencia. Pero paréntesis, ¿se comprobó que todas estas informaciones que hablaba el señor eran ciertas? O la sea, inyección de tuvo glucosa. un subidón de azúcar, no sé, o sea, no se pudo comprobar. Lo que no se pudo comprobar es que ella había sido. Los hechos, sí, claro. Esa era la versión del señor contra la de ella, ¿no? Con Pero la el mamá, señor, ¿verdad? Claro, con de la Miriam. mamá, sí. Entonces, él hace esta denuncia, ¿no? Y en lugar de obtener, digamos, alguna justicia, porque no se puede comprobar, lo que hace es cambiar la herencia de las empresas, la empresa llamada Sideral, que estaba a nombre de Miriam Pfeffer, a Eva Bracamonte, que era su hija. O sea, se salta, digamos, ¿no? En ese entonces, su hija tenía solamente 14 años, entonces su madre iba a disponer de todo, digamos, el dinero, ¿no? Hasta que ella sea mayor de edad. Que justo sucede, sus 18 años, cuando ocurre el crimen. Ya, entonces ahí está la suspicacia, pues, ¿no? Entonces, finalmente nunca logra comprobarse porque ya saben que Eva Bracamonte tenía una relación con una chica llamada Exacto, Liliana Castro sí. Manarelli. ¿Qué pasa? Se logra comprobar que el autor material era allegado a un tío de Liliana Castro Manarelli, como que vivía cerca de donde él tenía una empresa, que incluso había trabajado con él. Luego se desestima eso, dicen que Liliana no tiene relación con este sujeto, y por ende Eva encuentra como un huequito legal y dice, bueno, si Liliana no tiene que ver, yo menos. Un poco claro. Entonces es así como que se desvinculó. Se desvincula del caso y listo, queda solamente el autor material. También está su hermano, la suspicacia, ¿no? Muchas personas dan sus opiniones, pues, ¿no? La gente es muy vocal al respecto, ¿no? Y él tuvo actitudes que como que siempre trataba de inculpar, ¿no? A su hermana. Sí, Finalmente, no se supo si alguno de los dos estuvo involucrado en de repente dar alguna indicación para que este crimen ocurra, y solamente está en prisión, pues, el autor material. Pero el autor material en ninguna de las audiencias, investigaciones, claro. no reveló ningún dato más. Él dijo que había sido Eva, ¿no? Quien lo había contratado. Luego cambia su versión, ¿no? Entonces, cuando entran en contradicciones, ya no se sabe la verdad, ¿no? Pero así. Mira, la primera información fue de repente, pero tú con tantos casos que has visto, ¿qué concluyes? Bueno, y esta es una conjetura mía, ¿no? A mí me parece que no fue Eva. Ah, sí. O sea, a mí me parece. ¿Por qué? Porque no tenía sentido, si la herencia ya estaba a su nombre, no tenía ningún sentido que ella acabe con la vida de su madre, porque ya tenía el dinero, ¿no? Claro, O sea, no tiene sentido. Entonces, esos son como misterios finalmente sin resolver. Claro, está resuelto pero no resuelto. Sí, ¿no? sí, claro. Digamos que ella ya está libre. Estuvo un tiempo en prisión. Libre. ¿Estuvo cuántos años en prisión? Estuvo unos 6 años. Este juicio duró años. Estuvo unos 6 años en cárcel. Claro, tú estás sintetizando algo que en realidad estuvo en televisión por muchísimos años. Muchas peripecias sí, legales, ¿no? Hubo un montón de cositas ahí, huecos legales que pues finalmente hizo que ella pueda obtener la libertad, ¿no? Y también fue mediático también porque Ariel, por otro lado su hermano, Exacto. también en medio de esta crisis, pues, por la situación, por el caso, se mete pues a concursos de baile en la televisión, no sé, como que generan mucha más suspicacia, ¿no?
por ahí había comentarios de la gente, pero finalmente no se le puede inculpar a ninguno de los dos por nada porque no se puede comprobar nada, ¿no? Imagínate, qué terrible. Y otro muy sonado, ¿te acuerdas? El de Clímaco Basombrío. Claro, el caso de Clímaco. Tú sabes, te lanzo un dato Por curioso. favor. A él se lo conoce como el loco del martillo. Sí, por supuesto, Entonces, claro. cuando uno menciona el loco del martillo, clac, a la mente viene Clímaco. Clímaco. Pero el Perú tuvo 3 locos del martillo. No. El primero, conocido como el loco del martillo de Lima, que es un caso que ocurrió en 1965 en la calle Sucre, en Magdalena, aquí en Lima, que pues era un actor de teatro emergente que afuera del Teatro Colón conoce a un hombre. Él aparentemente era miembro de la comunidad LGBT, pero no lo aceptaba. A la hora que da su declaración nunca lo acepta. Conoce a un hombre, se van a tomar unos tragos y lo lleva a su casa. En su casa, él dice que están los dos echados en la cama. Claro, es un poco extraño que tú conozcas a alguien y pues no tengas ninguna intención. Y eso pues obviamente es su problema, ¿no? Claro. La cosa está La en época, ¿no? También la época. la época. Y otra cosa está en que lo que hizo después. Dice que están los dos acostados. El hombre que acababa de conocer intenta propasarse con él. Entonces él coge un martillo que tenía en su mesa de noche y le asesta más de 30 martillazos, acabando con su vida. Entonces, claro, 30. sí, entonces En la cabeza directamente. en la cabeza, acaba con su vida. Se da cuenta de lo que acaba de hacer y dice, no, es que ¿qué hago con el cuerpo acá? Decide seccionar el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Los pone en una especie de balde dentro de su habitación, en su casa en Magdalena. Deja ahí partes del cuerpo. Había fluidos, líquido rojo elemental. Ya saben que lo digo así porque estamos en una plataforma, ¿no? Por supuesto, pero qué ¿Ya? terrible. Y pues entra su ¿En un hermanito. balde? Sí, en un balde. Entra su hermano, ve esto y su hermano va diciendo, ¿qué es esto, no? Le va y le dice a sus papás y sus propios padres lo denuncian. Porque lo estaba haciendo en su habitación con la casa. mayor naturalidad Sí. del mundo, como si estuviese pues haciendo el pollo para el arroz con pollo. Sí, entonces, claro, él era un actor emergente de teatro. Entonces, cuando ve que llega la policía, empieza a babear, empieza, ¿no? Entre el lapso que el hermano fue a contarle a sus papás, él coge los restos que tenía y va y los deja en Magdalena y San Miguel, los reparte por diferentes calles. Este caso es macabro en la época, en el Pero año qué 65. psicopatología más Sí. grave la de este tipo. O sea, me imagino Claro. en una tarde, todo el mundo tranquilo y él salía con trozos Sí. Hay de fotos. carne. Hay fotos del diario El Comercio, ¿no? Que ustedes pueden revisar. No son fotos cruentas ni específicas, sino del hecho, ¿no? De cómo está la gente, los pobladores alrededor de los hallazgos, ¿no? Que estaban hechos en la vía pública, ¿no? Finalmente lo condenan a 25 años de prisión a este sujeto, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ese es el primer loco del martillo que vio el Perú. Claro, mencionaste de Sí. 3. Luego tenemos el caso de Clímaco, pero existe en el Perú más de 10 asesinos seriales. Uno de ellos, el loco del martillo de Tacna. De Tacna. Sí, llamado Alex Maquera Atencio. Este hombre, pues, acabó con la vida de 6 miembros de su familia, 4 de sus sobrinos, su hermana, su cuñado, y la vida de su mejor amigo y de otro señor que se dedicaba, pues, a, ya saben, estos señores que compran artefactos usados en la Ajá. calle, que pasan con su carretilla. Sí, sí. Ya. Acabó con su vida. Pero que todo en un solo acto. No. En temporadas distintas, ¿no? En unos 2, 3 años. Acabó con la vida de todos ellos. Pero pudo hacerlo y en el medio de investigaciones nadie daba con él y continuaba el siguiente y el siguiente y el Sí, siguiente. te cuento un poquito cómo A ver, fue por para favor. poder entenderlo. ¿Qué pasa? Él era un chico muy inteligente, con un futuro prometedor. Él había estudiado medicina incluso. Deja la carrera porque empieza pues a consumir sustancias ilícitas, ¿no? Esto perturbó su mente y ya pues las psicopatías, digamos, no nacen de la nada, sino que se le suma una especie de detonante, que en este caso puede ser. Exacto, eso pasa ¿no? mucho. Sí, digamos que tú puedes parecer muy normal hasta que hay un elemento que active. Claro, exacto. En este caso pueden ser las sustancias, Ujú, ¿no? El ujú. consumo. O un trauma, Sí, exacto. claro, un shock. un recuerdo, Ujú. algo que puede pasarte que te impacte, ¿no? La cosa es que él vivía con su hermana, que a la vez tenía su esposo y tenía 4 hijos. Entonces su hermana era una comerciante de pollo en el mercado, tenía por ahí sus ahorros, dinero, y él, para el consumo de sustancias, le pide que le dé dinero. Ella se lo niega, él coge un martillo, le asesta martillazos, acaba con su vida, y luego pues procede a cercenar el cuerpo y enterrarlo en el patio de su casa. Inmediatamente sube las escaleras, encuentra a su cuñado, acaba también con su vida de la misma manera, lo entierra junto con su esposa,
encuentra $2,000 escondidos en la habitación, los roba y en ese momento sus sobrinos, que todos eran menores de edad, Dios. no estaban en casa. Al día siguiente llegan, él decide acabar con la vida de los 4, a una de ellas le hizo cosas horribles que ya van mucho más allá de lo que les puedo contar, ¿no? Le hace cosas terribles y decide también acabar con ellos porque iban a extrañar mucho a sus padres, decía él. En las declaraciones. Sí, como que él tuvo misericordia qué de generoso. ellos. Sí, muy bueno, ¿no? Acaba con la vida también de estos chicos y los pone junto a sus padres en el patio de la casa. En el patio yacía también su mejor amigo, que un año atrás le había pedido que le preste 200 soles. Como no tenía, le dijo que no, pensaba que se lo estaba negando y pues lo ultimó, siendo su mejor amigo. Claro, o sea, el tipo es un psicópata, pero un criminal Sí, que tremendísimo. no le interesa, no tiene remordimiento, no le importa nada, ¿no? Entonces, No, y el jardín, o sea, porque digamos que la psicopatología ya no solamente era matar, en este caso cercenar, y luego ese placer de enterrar. claro, ¿no? era enterrar. Y como te digo, le hizo cosas a una de sus sobrinas que seguramente me están entendiendo a qué me refiero, ¿no? Terrible. La cosa es que pasa, ¿cómo lo descubre? Impresionante, claro. Sí, porque este hombre, o sea, estaba cometiendo Qué todo terror. esto en su casa y nadie se daba cuenta. No sé si nadie escuchaba gritos, no sé. Es que también el arma que utilizó, un martillo, claro, te dan de manera contundente con esta arma en la cabeza y pues tú caes inconsciente y luego ya terminan con tu vida, pues, ¿no? Entonces quizá no hubo gritos, ¿no? Se puede No, entender por ahí. Claro, porque a la primera nomás ya te desmayaste Claro. como mínimo, si no es que te haya roto el cráneo Ujú. encefálico. Sí. Algo que me llama mucho la atención es que la primera muerte, que es la la del amigo, La del mejor amigo. que él Ujú. también lo enterró en su casa, nadie se dio cuenta que estaba enterrando un cadáver. Sí, y nadie se dio cuenta y nadie buscó tampoco, ¿no? Para el caso de su hermana y de su familia, porque todos eran sus familiares, él escribe cartas falsas, ¿no? Diciendo como notas que decían que se habían ido de viaje a Arequipa, ¿no? Como para que no los busquen. Obviamente la gente empieza a sospechar porque está raro, porque la señora vendía en el mercado, ¿no? Pasa un tiempo y llega un señor llamado Fidel Mamani, que vendía, como le compraba y vendía artefactos usados. Ajá. Entonces él le dice, mira, yo tengo una lavadora en mi casa, el loco el martillo, ¿no? Tengo una lavadora en mi casa, ven para que la veas. El señor, antes de irse, le dice a su esposa, escúchame, voy a ir donde este hombre, aquí a la vuelta, vivía cerca. Si no regreso, alguna cosa así, si demoro, por ahí me buscas. Llega la noche, no regresa. Ella se va y se sienta fuera de la casa de este sujeto. Por ahí preguntando, ustedes saben que pues uno puede llegar, ¿no? A todas Claro que partes. sí. Se sienta fuera de la casa y dice, bueno, si mi esposo está acá, que no le respondió el celular, acá va a salir, ¿no? Y la señora se queda sentada fuera de la casa. Llega el día siguiente y ve que Alex, Maquera Tencio, este criminal, va llegando con una bolsa con algunos objetos sospechosos. La señora le dice, oye, ¿no has visto a Fidel? Como que era medio desconocido, ¿no? No, nunca lo he visto. Me dijo que iba a venir a verte para comprar para venderte una lavadora. No, no ha venido. La señora lo ve sospechoso y va a la policía. Y como, o sea, milagro, no sé cómo expresarlo porque tú sabes también que hay una cuestión con las autoridades. Por Dios, es que hasta sorprendería pensar que la acompañó. La acompañó. Qué sorpresa, Es que qué sorpresa. a eso es algo Sí. que digo siempre, ¿no? Para sorpresa de todo el Sí, mundo, sí. la policía la policía acompañó. va. A ver, vamos, pues, porque ya sabían que este hombre andaba en malos pasos, pues, porque todos sabían que era adicto a las sustancias, ¿no? Entonces van a la casa, él abre la puerta y a la hora que se asoma la policía ve ahí como rastros rojos. La policía le dice, a ver, déjame entrar a tu casa. Este hombre no tiene más remedio que abrir la puerta. ¿Y qué creen? En la sala, no, en el segundo piso, en la cama donde había ultimado a su cuñado, estaba el señor Fidel, el esposo de la señora, sin vida, y estaba empezando a ser cercenado. Dios. La señora lo vio, su esposa lo vio. La Qué policía lo terrible. descubre, sí, horrible, ¿no? Y O sea, lo estaban agarrando justo en el Sí. momento que... porque el hombre venía como que de la ferretería con sierras, ¿no? Con hojas, con serruchos y con un machete. Venía así con su bolsita, entonces la señora lo ve y por eso causa pues este interés, ¿no? Al encontrar este hallazgo macabro totalmente, van al patio, buscan en toda la casa y encuentran los demás cuerpos. Pero pareciera, se me viene a la mente la imagen de este tipo disfrutando de cortar, de cercenar cada parte del cuerpo. Sí, o sea, de totalmente esas- frívolo. Totalmente, Y, ¿no? y Esa escúchame, y patología. no creas que esto queda ahí. ¿Qué pasa? Lo condenan, ¿no? Lo condenan a 30 años de prisión. ¿Qué pasa? No, él me parece que está condenado a cadena perpetua. A cadena perpetua. ¿Está vivo? Existe.
Sí, esto no es un caso muy lejano, ha ocurrido en los 2010 y tantos, 20, ¿no? No es, Ah, no es hace mucho. no es hace mucho, y como les digo, ocurrió en Tacna, él está en prisión. ¿Qué pasa? A ver, a este se le denomina el loco de martillo de Tacna. ¿Qué pasa en la cárcel? Lo asignan al taller de carpintería. O sea, a mí me parece un poco una burla. ¿Qué me estás diciendo? Me ¿Qué? parece un poco una burla. ¿Y qué pasa? Este hombre, esta información no está clara. Llega una mujer de origen ecuatoriano a hacer una visita conyugal. No se entiende en los medios de comunicación, porque tampoco es que haya mucha información al respecto, si es que ella va a visitarlo a él o está esperando en la sala, digamos, a su pareja que estaba pues en prisión. La cosa es que él la ve, llega con su martillo hasta la sala donde ella está esperando y acaba con la vida de esta mujer. No te puedo creer, En la dentro cárcel. del penal. Sí, dentro del penal. Entonces la gente dice, Con pero cámara ¿cómo? de seguridad nadie puede... Sí. ¿Y qué crees? Llega un hombre que a mí me parece que es la pareja de la señora, pero como te digo, no está esclarecido, ve el suceso y corre a dar parte a los policías dentro del penal. Pero Alex Maquera fue más rápido, lo atrapa y también acaba con su vida. Pero es que ni en una película de terror Sí. te puedes imaginar la escena que estás contando, Luar. Claro, entonces, claro, este hombre ya no va a salir pues de prisión, ¿no? Está ahí a resguardo, lo tienen que poner pues una zona más vigilada, ¿no? Y no es posible pues que sabiendo, ¿no? Con el arma que ha acabado con sus víctimas, lo pongan a trabajar con ella, ¿no? O sea, No, es que es terrible, pero sabes que también Muy hay fuerte. muchas personas que están en prisión purgando condenas largas, algunos inocentes, Claro, claro. pero también hay un grupo importante de gente que purga condena con terribles problemas psiquiátricos y están caminando como si no fuese Sí. más que uno más. Es gente que es muy peligrosa y que está en Sí. prisión. Por ejemplo, ahora que mencionas estos problemas mentales, ¿no? Trastornos mentales, el asesino en serie más prolífico que tiene el Perú, ¿no? Es Pedro Pablo Nakada Ludeña, conocido como el apóstol de la muerte. Él es de Huaral. Apóstol de la muerte. Sí, ¿por qué? Porque él tenía delirios en donde decía que Dios le hablaba, indicándole que él tenía que acabar con la escoria de la humanidad. Dígase, mujeres que trabajaban pues ofreciendo servicios íntimos en la noche, personas de la comunidad LGBT, adictos a las sustancias. Para él, ellos eran escoria. Y su misión, que Dios le hablaba, al final se sabe que él es esquizofrénico, ¿no? Decía que tenía que ultimarlos a todos, Un ¿no? nazi evangélico. Algo así, ¿no? Que Dios le hablaba, por eso, y encima se llama Pedro Pablo, por eso le pusieron el apóstol de la muerte, ¿no? Él operó en Huaral, acabó con 25 personas, ¿no? Dios. Terrible. Ahora, ¿qué pasa? Él tiene un hermano. Ahora, también, los criminales en serie tienen usualmente una vida difícil, una infancia llena de traumas, de dolor, que eso explica muchas cosas. Ojo, no es para que nosotros, digamos, justifiquemos, Claro. ¿no? sus actos, sino más bien para Exacto. entender de dónde Exacto, viene. de dónde viene el origen. Todo, ¿De dónde dicen los viene? psicólogos, no Ujú. toda acción es la punta del iceberg. Exacto. Hay algo siempre detrás. Sí, y esto pasó acá, ¿no? Entonces se sabía que él nació acá en el Agustino, sufrió mucha violencia cuando era pequeñito, fue víctima de abuso íntimo por parte de sus propios hermanos. Lo vestían de niña, no porque él pues lo quisiera, sino que lo obligaban, se burlaban de él. Empezó a maltratar a sus mascotas, ¿no? Terrible. La cosa está en que su hermano, Byron Nakada, que bueno, su apellido no es Nakada, es Macías, sino que pues él, en afán de querer migrar a Japón, hace que un ciudadano japonés lo adopte. Y por eso su nombre cambia a Nakada, ¿ya? Mira, interesante. Su hermano logra irse a Japón. Él no, pero su hermano sí, Byron, logra irse a Japón. Y él está condenado a pena capital, a pena de muerte en el Japón. Y es algo que de repente Por muchos el no mismo saben. crimen parecido de Él comete allá una masacre. Los criminales en serie operan acabando con la vida de personas de manera paulatina, no al mismo tiempo, sino en el transcurso de varios meses, años. Y como el de tienen, Tacna, por ejemplo. claro, ¿no? y tienen En periodos de serie. enfriamiento en donde parece que hay como un éxtasis y luego se calman. Pero en este caso Byron entra a una casa y acaba con la vida de 6 personas de una sola. Una masacre, ¿no? Luego se ve, incluso si ustedes buscan en medios de comunicación japoneses, se ve como él se lanza de un tercer piso, se corta las muñecas, ¿no? Hace todo un espectáculo y pues lo condenan a pena capital porque en este país existe. Claro, Ahora, claro. esta condena nunca va a ser ejecutada porque también se descubre que él tiene esquizofrenia. Y eso, digamos que Lo a hace nivel de leyes. inimputable, ¿no? No está en la ley de Japón que no se puede acabar con la vida de nadie que tiene pues trastornos mentales, ¿no? Hay una
Hay un tema muy interesante respecto al tema de la salud mental, que a Ujú. veces hay tumores que aparecen digamos, lugares puntuales del cerebro, lugar que alteran el comportamiento de las Sí, personas, y hay todo un debate abierto sobre la intencionalidad de matar a una persona y la intencionalidad disfrazada de patología, sí. ¿no? Muchas personas buscan ser inimputables bajo este pretexto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí existen muchos casos, por ejemplo, hay un caso de Aaron Hernández, que es un jugador de béisbol profesional de Estados Unidos, que debido a este golpe de alto impacto, de golpearse la cabeza a cada rato, ¿no? Y ese tipo de cosas, desarrolla también un problema que le despierta un instinto por acabar con la vida de la gente. O sea, es patológico, como tú Por lo dices, ¿no? Por supuesto. los golpes. También existen, por ejemplo, ustedes han visto It, esta Ah, película, ¿no? Basada en el libro de Stephen King, de Pennywise, ¿no? Él está basado en un criminal en serie llamado John Wayne Gacy, que se disfrazaba de payaso, conocido como Pogo el payaso. ¿Qué pasa? Él acabó con la vida de más de 27 jovencitos, ¿ya? wow, qué Los terrible. enterraba en su casa. Pero la cosa está en que él de pequeño sufre una caída, se golpea en la cabeza y esto detona también esto. Hay una historia, bueno, ni siquiera es falsa, es real, está Ujú, documentada y se estudió mucho en psicología. No recuerdo el nombre de esta persona, ujú, pero era una persona que trabajaba, creo, en una construcción y estaba con una lanza de acero, la clava de repente para hacer alguna grieta, ruta, ujú, lo que sea, estalla un tubo de gas adentro, la lanza sale disparada, ya, se le cruza por aquí perdón, creo que le agarra un ojo y le sale desde aquí. ya, atraviesa. Lo atraviesa completamente y le agarra todo el prefrontal, la parte del cerebro del prefrontal. El hombre estaba parado de pie, Dios, volteaba, miraba a los demás y toda la lanza de acero cruzada Dios en la mío. cabeza. Así se lo llevaron al hospital. Ujú, Le cortan, obviamente, le hacen la operación, creo que fue sobre los años 60. El hombre vive, ujú, el hombre no murió, pero se documenta lo siguiente: él fue un hombre muy tranquilo, tenía una familia muy tranquila, era un hombre ejemplar, pero luego de este incidente, y justamente cruzándole el prefrontal, se vuelve un hombre salvaje, insultaba, agredía, ujú, le pegaba a cualquiera en cualquier momento. Entonces ahí en psicología se desarrolla los estudios del prefrontal y la actitud prosocial, el buen claro. comportamiento, el buen trato, el pensar en los demás. Entonces me imagino en todos los crímenes, lugar que has investigado, la Ujú. psicopatología siempre presente, Sí, ¿verdad? casi en todos los casos, ¿no? Y si no es eso, por ahí también que son personas asociales. No siempre hay algún rasguito que pues te da una señal. Obviamente Claro. no todos se dan cuenta, ¿no? No es que nosotros vayamos por la vida atentos, ¿no? Paranoicos, ¿no? Pensando quién puede ser un criminal, pero pues esta información sirve, digamos, para que nosotros como que estemos un poquito más atentos. Exacto. Y respecto al corte que tenemos en Astromood, ¿existen algunos crímenes resueltos con mediums? Sí, hay varios. Es más, existen detectives psíquicos, ¿no? A lo largo del mundo que pues se dedican a esto. La policía en Estados Unidos recurre un montón, tiene como una especie de Exacto. rama, Ujú. ¿no? A mediums, a videntes que pueden darles, no sé, cierto datito que hace la diferencia. A veces la policía está perdida en la investigación, como que no tiene nada, ¿no? Y es la ayuda, un datito, que sea un color, algo, un lugar Exacto, que te exacto. despierta toda una nueva investigación, ¿no? Y en el Perú también ha pasado. ¿Ha habido algún caso de repente que nos puedas Sí, contar? hay un caso muy triste, muy lamentable, que es un feminicidio, que ocurrió en agosto de este año. Ahora, hace Agosto de poco. 2025, ya ocurrió Terrible. en Piura, en la localidad de La Arena, en Villa Vichayal, ya una especie de caserío, ya que está cerca a Catacaos, en Piura. Eh, Ahora, les doy esta información para que usted más o menos tenga en cuenta la idiosincrasia de la zona. La cultura se sabe que pues en el norte se recurre mucho, no solamente digamos brujería, sino pues este tipo de artes, ¿no? Ujú. Mediums, videntes, ¿no? Exacto, Limpias, qué sé yo, ese tipo de exacto. cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Xiomara Huertas era una estudiante de 18 años de edad que había salido de esta localidad, se había ido a Piura, había ingresado en tercer puesto a la Universidad Nacional de Piura, tenía un futuro sumamente prometedor, aparte era hermosa, era muy bonita, había sido reina del carnaval de Catacaos, o sea,
linda, ¿no? La cosa está en que pues ella Futuro prometedor. Sí, un futuro prometedor, 18 años tenía. Ella deja su casa, digamos, se va a vivir a Piura, pero en vacaciones regresaba a visitar a su madre, a su abuelita. Y en este caso, en agosto, tiene 4 días de vacaciones. Se va y nunca más regresa. ¿Qué fue lo que pasa? Ella llega a su casa y su mamá se iba a trabajar a la huerta, a la chacra, porque es la zona, ¿no? A lo que se dedican. Y pues regresa y no encuentra a su hija. Estaba dentro de la casa su celular y su DNI. Entonces dijo, bueno, ella no se ha ido lejos, ya tiene que volver porque está acá su celular. Claro. Pasa la noche, no llega. 4 días ella la estuvieron buscando. Estaba Dios, qué desaparecida. angustia, qué terrible. Dan parte las autoridades. Las autoridades, a ver, los medios de comunicación, es algo que yo digo, están centralizados. Las autoridades, la policía, las búsquedas en otras provincias que no son Lima, también son un poco más lentas. Si piensan que aquí es lento, en provincia es mucho más. Peor. ¿Ya? Dan parte a las autoridades tratan de hacer lo posible, pero nadie da con nada, nadie tiene ninguna información. Empieza la familia a hacer equipos de búsqueda, ¿no? Por diferentes caseríos. Ahí la verdad es que cuando se trata de pueblos, de localidades pequeñas, son más unidos. Exactamente, más sí, unidos, más ¿no? hermandad. Entonces, ¿sí? Empiezan a buscar por todas partes, nada. La abuelita contacta con una vidente, ¿ya? O sea, parece chiste, estamos en un mood en donde pues se sabe, ¿no? Estamos aquí porque pues creemos, ¿no? En esas exactamente. cosas, ¿ya? Entonces contacta con una vidente y la vidente le dice, ¿sabes qué? Escúchame, está en tu casa. Está en tu casa. Busca donde haya un animal y un noque de agua. Para los que no saben, un noque es una especie de recipiente de cemento. Ajá. En donde le echan el agua a los animales. Ah, eso es noque. Seguramente lo han Ok. visto en las granjas, ¿no? En los corrales. Busca al lado de un animal y de un noque. Ya, la abuelita medio que se toma con sorpresa esta información. Y el enamorado de Xiomara, que tenía un enamorado que también la estaba buscando activamente. Tú sabes que cuando ocurren estos crímenes, de inmediato el círculo cercano es el que es Exactamente, investigado, sí, ¿no? sí. Pero el enamorado se lo veía demasiado preocupado, ¿no? Entonces, él le dice a su mamá y a su abuelita, ¿saben qué? A mí Xiomara me ha dicho que su tío, el esposo de la hermana de su mamá, o sea, su tío político, ¿no? La acosaba. Como que le insinuaba cosas, incluso la ha intentado grabar mientras se está bañando. Entonces, a mí me parece un poco raro. El chico no sabía nada de lo de la vidente, ¿no? Me parece un poco raro, pero discúlpeme, pero yo ya estoy sospechando de él. ¿Qué pasa? La abuelita suelta la información que había dado la vidente. ¿Qué pasa? Xiomara vivía en esta casa, al lado vivía su tía con el esposo, pero compartían atrás un corral, como un patio, ya un corral, donde había un montículo de taraya, que es un rastrojo de maíz, como que las cáscaras, las tuzas, que usualmente lo comen los animales. Había un montículo de taraya, encima un toro y al lado un noque de agua. Ay, Dios, no te creo. Al lado un noque de agua. Y ahorita hasta se me escarameló el cuerpo porque sí, también. ¿ya? Estaba el toro y el noque de agua. Voltean a mirar, todos dicen, empiezan a cavar y ¿qué creen? A 4 metros de profundidad estaban los restos sin vida de Xiomara, en condiciones terribles. Estaba la pobre chica en posición fetal, metida dentro de un costal, cubierta con un cuero de vaca, para poder disimular el olor, ¿no? Tenía cal, que suelen usar por allá, pues en los caseríos para disfrazar los olores, Sí, porque a veces no llegan el desagüe, las tuberías, ¿no? Y eso no es lo peor, sino que este hombre había instalado una especie de silo en este lugar donde ocupaba, hacía sus necesidades, para poder enmascarar el olor. Y había Lo puesto pensó un toro. todo muy Sí. bien, ¿no? Y sobre todo, Claro. ¿sabes qué? El tiempo que le habrá tomado cavar 4 metros. Y yo no sé cómo no se dieron cuenta. Es que la gente sale a chambear, ¿no? Les digo, pues, a sus chacras, a sus terrenos, y le dio tiempo, pues, al hombre de hacerlo, ¿no? Y claro, totalmente frío, ¿no? Calculador, y puso todavía el toro, ya, para que la gente tenga miedo, ¿no? Para que amedrente un poco y no se le acerque. Pero qué buena la vidente. Buena vidente. Qué buena la vidente. Y qué bueno que la abuela, bueno, finalmente qué triste historia, qué Obviamente. terrible historia, qué Ujú. espantosa. Pero es que el dato preciso. Ujú. Preciso. Y si no fuera por ella, jamás Sí. hubiera resuelto nada. Pero ¿cómo le va a decir? Está en tu casa, hay un animal y un noque. O sea, la señora vio, ¿no? El escenario. Exactamente. Vio el escenario. Entonces, fuertísimo, ¿no? No, Al es que final, yo claro. creo que la presencia de medios, de personas con esas habilidades para casos así de complejos, porque la mente criminal piensa detenidamente su plan. Ujú. Y a veces esa inteligencia maligna tiene la capacidad de crear una estrategia casi perfecta, ¿no? Sí, sí. Mira, que si no hubiese sido por eso, nadie le encontraba.
nadie le iba a echar, o sea, le echaban de menos, pero la policía no se había encontrado. ¿Qué pasa? También hubo toda una conmoción porque salió la policía a dar su declaración de que ellos habían llevado binomios caninos, perros, especializados en búsqueda y que ellos habían encontrado a Xiomara. Mentira. Salieron los familiares a decir que jamás habían llegado los perros, jamás había llegado la policía. Pero ¿qué pasa? Claro, encuentran ya a Xiomara, pero faltaba encontrar el culpable, el tío, Claro. ¿no? La población lo busca, lo encuentran, lo empiezan a linchar, lo dejan irreconocible, obviamente, y la policía ahí entra a tallar, separando a la población, dando pues tiros al aire. Obviamente pues es mejor vivo que Claro. muerto, ¿no? Pero Oye, pero perdóname, ¿no? O sea, es que si tú ves que la justicia no llega, a No veces la funciona. justicia el pueblo la toma con sí, sus manos. con sus propias manos, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces al final y confesó el hombre. Sí, terminó reconociéndolo, pues, ¿no? Y ya, pues, está en prisión. Pero terrible, ¿no? Cómo sucedió este caso y también cómo fue tomado, porque llegaron algunos medios de comunicación de Lima, ¿ya? Y me parece a mí que hay que respetar a las idiosincrasias, ¿no? De las zonas. Como les digo, había un no que... Hay términos, ¿no? Taraya. Sí, 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 Cosas que yo así. primera vez que escucho. Sí, claro, pero pues los medios de comunicación como que con un poco... No sé cómo decirlo, pero acá donde están estos restos de maíz y los señores les corrigen y se llama taraya. Lugar, pero Cosas así. tú no sabes que de repente, y pensando en la Ujú. mujer de este asesino, ¿no? Ujú. Que está durmiendo con un asesino. Y era hermana, o sea, acabó con la vida de su sobrina, ¿no? Hija de su hermana. Que si Terrible. nadie se hubiera dado cuenta, el Ujú. hombre hubiera vivido tranquilo. Sí. Ellos como una pareja feliz. Pero vamos a la audacia Por del hombre de Dios. pensar que puede enterrar ahí en su propia casa, ¿no? Sin ser descubiertos. O Es que sea, por eso te digo, sí. creo que la capacidad que tiene la mente criminal de dibujar todo aparentemente perfecto la van a buscar en cualquier lugar, pero nunca acá. Sí. O sea, serán capaces de buscarla hasta en otras ciudades, pero nunca en la propia casa, Ujú. pensando Claro, como claro. podría pensar un criminal, porque Ujú. si tú piensas fuera de la patología no vas a entender, pero si Sí. piensas dentro de la estructura de la mente patológica, hasta podrías entender Claro. el plan. Sí. ¿Y alguna otra experiencia ¿Alguna otra paranormal? historia? Claro, o de repente algo sangriento e impactante que haya acontecido estos últimos años en nuestra capital. Independientemente de que Ujú. haya Sí, tenido... Mira, intervención. en la capital o en el Perú en general. A ver, una que te parezca Mira, a ti. Bueno, en la capital han Impresionante. pasado cosas terribles. Justo recién he contado el caso de Joran van der Slot, ¿te acuerdas de él? Ay, sí. De este holandés, que pues existe por ahí un cruce de información, muchos lo recuerdan como el asesino de la maleta, pero en ese caso no hubo ninguna maleta, ese es otro caso, ese es el caso de William Trickett Smith II, así se Ya. llama, que acabó con la vida de una trujillana aquí en Lima y la lanzó al mar de Barranco dentro de una maleta. Ese es otro caso, ¿no? Qué terrible. Sí, acá han pasado cosas horribles, ¿no? Hay muchos casos que son pues resaltantes por por lo macabro del asunto que han ocurrido en Lima, ¿no? Pero hay un caso que yo quiero contarte que ocurrió en Puno de otro asesino en serie, ya conocido pues como el caníbal de Puno o el monstruo de Cunurana. ¿Qué pasa? El caníbal. Sí, ustedes han visto que ha salido recién una serie de Ed Gein. Es un asesino en serie sumamente conocido, pues que se caracterizó por hacer diferentes artefactos, accesorios con piel humana. Porque él, aparte de acabar con la vida de gente, profanaba tumbas y pues quitaba pieles y hacía cosas. Incluso ¿han visto la película Psicosis, Masacre en Texas, Ujú. ¿no? Bueno, Está Psicosis, inspirada sí. En este criminal. Porque pues él tenía una relación bastante atípica con su madre, bastante inquietante, ya, con su mamá. Y pues él se disfrazaba de su mamá, ¿no? Cosas así recontra macabras. Dios. La cosa está en que en Puno había un sujeto que era admirador de este otro asesino en serie, de Ed Gein. No solamente de él, sino también de Pedro Pablo Nacada, el apóstol de la muerte, y de otro asesino en serie llamado el Petiso Orejudo, que es un asesino en serie de Argentina. Ah, él encima era seguidor Sí. de estos Sí, otros es que también hay una criminales. suspicacia con la gente a la que les gustan los casos criminales, Sí, 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 ¿no? sí. Muchos piensan que, claro, puede cualquiera que hable de esto o que le guste, por ejemplo, seguir este tipo de historias, puede llegar a convertirse en uno,
Pero lo cierto es que la información incorrecta en la mente incorrecta puede hacer cosas terribles. Sí, claro, claro. Hay patologías que despiertan cuando el clima o el ambiente alrededor lo propicia. Se presta, claro. Entonces, ¿qué pasa? Un día en Puno, la señora Dina Choquemamani sale a pastar su ganado. Ella deja su casa, tenía que recorrer cierto sector, pasar un puente y llegar a una pampita donde ella pues ponía a su ganado a pastar. ¿Qué pasa? La señora siempre se iba en la mañana, regresaba al mediodía y listo. No regresaba. Su esposo y sus hijos empiezan a echarla de menos, salen a buscarla y la policía encuentra su sombrero al finalizar el puente. ¿Qué pasó? La señora desapareció y el ganado estaba ahí, suelto. Empiezan a preguntarle a los vecinos. A la primera casa cercana donde llegan, abre un hombre llamado Wilfredo Rodríguez Quispe. Este hombre, de 23 años, tímido, retraído, chiquitito, o sea, que uno lo ve y dice, este hombre no mata ni una mosca. Abre la puerta y, oye, le preguntan, ¿no has visto una señora que estaba acá pastando sus animales? Y él dice, no, no he visto nada. Levanta el brazo y uno de los policías se da cuenta que tiene un corte en la mano. ¿Qué pasa? Los policías saben, ¿no? Tienen entrenamiento en esto, que cuando una persona es novata, acabando con la vida de otra con objetos punzocortantes, suele lastimarse en primera instancia. Comete, digamos, este movimiento y se ataca a sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces lo ve sospechoso y dice, escúchame, ¿tú crees que nos puedes dejar entrar a tu casa a poder mirar, averiguar? El hombre, si decía que no, iba a ser sospechoso. Si abría, encontraban la escena. ¿Qué pasa? Ven, a raíz de que ven esto, la policía pide una orden de registro. Lo llevan a la comisaría a hacerle las preguntas porque era el más cerca, digamos, a donde ocurrieron los hechos. Entran a la casa y encuentran los restos sin vida de la señora Dina en situaciones terribles. ¿Cómo cuáles? Este hombre la había atacado con un fierro, la había golpeado, luego la había apuñalado, había cercenado el cuerpo, ¿ya? Y no solamente contento con esto, había fileteado parte de su muslo, la había cocinado y la había ingerido. Él dice luego que el sabor no le gustó y se lo dio a sus perros. Terrible. ¿Pero qué me estás diciendo, sí, por Dios? En Puno, acá en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La señora también tenía heridas en el rostro. Cuando le preguntan a este sujeto qué pasó, él cuenta pues que quería hacer una máscara como Ed Gein, que hacía máscaras de piel humana. Dios, qué patologías. Ay, Dios, es que, ¿sabes qué? Vamos descubriendo cada una de estas historias y tú no sabes quién, porque lo primero que mencionaste, un hombre chiquito que... Y es un psicópata tremendísimo que quería hacer una máscara con la cara de la... Y que prueba carne humana, ¿no? Y no le gustó y se lo dio a sus perros. O sea, un caso terrible, ¿no? Un asesino en serie. Porque luego se descubre que había acabado con la vida de otra vecina a la que le debía plata y no le quería pagar. Y con la vida de un hombre en el Cusco, ¿ya? Luego se supo también que él había tenido una infancia complicada. Su mamá la había abandonado, por eso él odiaba a las mujeres. Y él había intentado estar en el ejército como Pedro Pablo Nacada Ludeña, que también había estado porque lo admiraba. Pero al no cumplir con los requisitos, y en el ejército se dieron cuenta que él tenía también cosas mentales, lo expulsan, ¿no? Entonces ya se veía, digamos, que había algo en él, pero pues nadie sabía que cometía estos crímenes, ¿no? Ahora, en su casa encontraron una gran colección de películas gore. No sé si tú has visto esta película Terrifier, ¿no? De este hombre que se disfraza de payaso blanco y negro, macabro, sí. Que es súper roja, por decirlo de alguna manera, ¿ya? La película. Esa es la menos fuerte, ¿ya? De ese tipo de películas. Hay un montón de películas más. Él tenía una colección y en sus notas de su celular encontraron que yo soy Pedro Pablo Nacada, ¿no? Yo también soy apóstol. Mensajes así que indicaban que pues él seguía a estos criminales y quería ser como ellos. El problema de tener estas películas como mencionas, Luar, que pueden alimentar la mente que con inclinación digamos psicopática debería de pararse un poco la producción y es imposible hacerlo a estas alturas. ¿Sabes qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Una cosa es que yo te cuente el caso real, crudo, macabro, porque ahí tú te das cuenta cómo es, ¿no? Pero en las películas y en las series los romantizan. Claro, al personaje al criminal. Por ejemplo, tú has visto a Ted Bundy. Lo has escuchado probablemente porque es muy conocido. Él tuvo 33 víctimas en Estados Unidos. Acababa con la vida de mujeres porque
él se le declara a una chica, quiere casarse con ella y ella lo rechaza. Entonces todas sus víctimas se parecían a la mujer que lo rechazó. Que ¿Ya? nunca fue víctima de él, o sea, digamos, esa mujer que lo Sí, rechazó no nunca estuvo fue su dentro víctima, de... no. Acababa con la vida de mujeres que se parecían a ella, todas altas, castañas, con el pelo lacio, raya en medio, pequitas, ¿no? Ese era su... Buscaba un perfil sí, determinado. su perfil. de Pero ¿por víctima. qué te menciono a él? Porque él se lo describe como un hombre carismático y guapo, ¿ya? Cuando él cae, lo meten preso, tenía un club de fans, se casa con una fanática, cosa que pasó también con Joran van der Sloot aquí en el Perú, El que sale Sí. en este momento en la pantalla, ¿ya? A Ese ver, es un ratito, fue condenado por todos estos crímenes Claro. y hubo una mujer que después se enamoró, lo visitaba en prisión y se casó con Sí, él. había un club de fans que lo esperaban ¿Qué le afuera de pasa la a la- cárcel, le a la hacían porras y gente? todo. No te puedo creer. Sí, eso se llama Guau. hibristofilia, que es una especie de parafilia, ¿no? En donde pues las mujeres, usualmente mujeres, se enamoran pues de hombres convictos o personas que han cometido este tipo de crímenes, ¿ya? También pasó acá con el crimen del Hotel Comercio, que es un caso peruano, que es el primer segmentamiento, vamos a decir, del cuerpo que ocurrió en el Perú. A ver, ¿Ya? cuéntalo. Que por inició la favor. Crónica Roja. Pero para acabar con Ah, Ted ya. Bundy, allá, Ajá. a lo que iba, es que él es guapo, carismático, y cuando hacen, por ejemplo, películas o series de él, pusieron a Zac Efron. High School Musical, seguramente han visto. Guapo, obviamente, ¿no? Un hombre atractivo. Claro, como dices tú, lo romantizan. o Y sea, eso hace que la perspectiva cambie. Sí, Obviamente sí, hay sí, cine, sí, hay que sí. ponerle pues cositas ficticias, pero pues eso no ayuda. No, claro, por supuesto, porque de alguna forma estimula las ideas, genera una idealización sobre el Ujú. personaje, específicamente en una mente psicopática, ¿no? Exacto. Sí, tú no sabes a quién puede llegar esa información, ¿no? Qué terrible, qué terrible. ¿Cuántos crímenes y cuántos...? Ahí está Zac Efron, míralo, de Ted Bundy. Bien parecido. Sí, claro, sí, tienen que hacerlo, caracterizarlo, ¿no? Pero pues es guapo, ¿no? Entonces, Claro, qué terrible. Sí. Y en el hotel que mencionas... ¿qué ah, es lo que mira, había tú pasado? conoces el bar Cordano, que No. está al lado de Palacio de Gobierno. Ya. Ya, al lado de Palacio de Gobierno hay un pasajito donde venden cositas, artesanías, y ahí en la esquina está el bar Cordano, que tiene más de 100 años en Lima, ¿no? Es una cafetería linda, así, instagramiable, todo que Ah, ver. qué bonita. Sí. ¿Qué pasa? Ahí funcionaba el Hotel Comercio, ¿ya? Hotel Que pues, Comercio. bueno, recibía pasajeros ocasionales. Este caso es en 1930 en el Perú. Es el que inicia la Crónica Roja en el país. Antes de eso, ustedes dirán, pucha, a la gente recién le está gustando escuchar sobre criminales y esto. No. ¿Qué hacían en ese entonces los medios? Importaban noticias, Jack el Destripador, ¿no? Cosas que pasaban en Berlín, en Chicago, en Estados Unidos, ¿no? Importaban noticias. Cuando ocurre este suceso, se arma la conmoción mediática y el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, que era dueño de una revista en ese entonces, dice, y voy a citar textualmente, A ver. por fin tenemos en nuestra ciudad uno de esos horripilantes crímenes que son moneda corriente en lugares como Berlín, Nueva York, Chicago. Imagínense la conmoción que ocurrió, ¿no? O sea, es increíble. Qué terrible. Sí, a mí me gusta mucho contar este caso, me resulta interesante porque uno se da cuenta de muchas cosas ahí. ¿Qué pasa? Llegan dos españoles, Genaro Ortiz y Marcelino Domínguez. Ellos se desempeñaban como croupiers, trabajaban en casinos repartiendo los naipes, las fichas, esas cosas, ¿no? Pero en el fondo eran delincuentes. Ellos eran bien parecidos, o sea, para el gusto de la época, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Sí, Pero claro. para el gusto de la época, pues, y eran extranjeros, se consideraban, pues, atractivos. Lo que hacían era aprovecharse de las damas acaudaladas de la sociedad limeña para quitarles dinero, prácticamente. Robarles. Ujú. Robarles, ¿no? Eran delincuentes. ¿Qué pasa? Genaro era muy aprehensivo con el dinero, él quería poder, quería tener más. Y Marcelino no le interesaba, despilfarraba y todo. Tanto era así que pues consumía sus traguitos y le pedía prestado dinero ya a Genaro. Genaro. Ujú. Genaro estaba harto de esto. Estaban instalados en el segundo piso del Hotel Comercio. Ya se quedaron ahí. ¿Qué pasa? Un día harto, justo el 24 de junio de 1930, día pues del campesino, que en ese entonces se le conocía como Día del Indio, había todavía un festejo acá de danzas nacionales en la Pampa de Amancay, había un contexto festivo. Ujú. En esa época pues no había más que hacer que la gente salía a los Claro. eventos. Entonces llega Marcelino ebrio, Genaro le reclama y le dice, ¿sabes qué? Me voy a ver un partido al Estadio Nacional para que se te pase y ya regreso. A la hora que regresa, Marcelino lo recibe a martillazos en la habitación del Hotel Comercio. ¿Qué? Harto ya, harto de la deuda. Acaba con la vida de su amigo, de su compañero, y luego secciona el cuerpo.
Estamos hoy día, pero con casos macabros. Todos seccionados. Sí, todos sí. seccionados. Mete los restos en 2 maletas, ¿ya? Paga la habitación, limpia todo, sale, se lava bien las manos, se cambia de ropa, sale, cena el hombre, como si nada hubiera pasado, regresa, paga, recoge sus maletas y al día siguiente se va a la calle Concha, que ahora es conocida como el Jirón Ica. Ujú. Y acá, estamos Sí, cerca. sí, sí, claro. ¿Ya? Casi en la escena del crimen. Sí. Se va a la calle Ica, toca una pensión, una puerta y sale una señora, la señora Esther Buendía. Señora, quiero un cuarto. No, es que no está mi esposo, no te puedo alquilar así nomás. Pero mire, y como era galán, ¿no? La señora acepta, dice, bueno, este muchacho de buen ver, ¿qué puede hacer, no? El hombre llega, coloca las 2 maletas en la habitación, echa candado y se va. Saca un carné de extranjería chileno falso. Miren, 1930. Imagínate. Falso. Toma un barco en el puerto del Callao hasta Guayaquil. Y de Guayaquil ya encuentran pues los restos. La señora, pasan los días, con su esposo dice, oye, huele mal, ¿no? Hay un olor Ay, fétido. Terrible. El señor decide romper el candado, entra y encuentra las maletas. Se arma la conmoción. En ese entonces había un medio de comunicación que era el Cancionero de Lima, en donde se contaban las noticias con rimas, como si fuera una canción. Hay registros, si ustedes quieren pueden ir a buscar en internet. ¿De ¿No? cómo se contó esa historia en particular? Una especie de rima de poesía, ¿no? Como si fuera una copla, ¿no? Contando el hecho. La cosa está que hay una conmoción. Llega esta noticia hasta Guayaquil y este hombre decide irse a Panamá en barco. En Panamá hay comunicación con el Perú y lo atrapan. Lo extraditan, lo traen de vuelta al Perú y ¿qué creen? Como era guapo, ¿no? En esa época las mujeres lo esperan en el puerto del Callao. Dios, no te Lo puedo esperan, creer. sí, llorando las mujeres en esa época, no, que cómo lo van a si es tan guapo. Le regalaban guantes, bufandas, escapularios, rosarios, ¿no? Una conmoción, así como pasó con Ted Bundy. Por Dios, ¿qué tal esa historia, lugar? Sí, ujú. Impresionante, esta última impresionante, todas las Sí. historias que nos has contado esta mañana. Y bueno, también queda este registro de video para verlo de noche y los escalofríos, que cada historia que han estado aquí presentes, Luar, las personas que de repente quieren seguir escuchando Ujú. tus historias, dónde te presentas. Ujú, Cuéntanos perfecto. un poco, por favor. Sí, como les dije al inicio de este video, me pueden encontrar en todas las redes como Luar Azul, en mi canal de YouTube, donde cuento pues casos un poco más detallados, más largos. También estoy en TikTok como Luar Azul y en Instagram como Yo Soy Luar. Todos los jueves hasta fin de año me presento en Enemies House, que es un bar de Barranco, temático de terror, ¿no? Es un lugar como que está todo decorado con personajes de películas de terror, así. Y estoy ahí los jueves a partir de las 9:30 de la noche, ¿no? Es ingreso libre, solamente, claro, está a su consumo, pero pues estoy yo ahí acompañándoles, contándoles casos en vivo y en directo, así sumamente interesantes. También estoy el 6 de diciembre en el Macabrus Fest, un festival pues de terror, que pues va a ser realizado por acá en el centro de Lima. Ahí en mis redes pueden encontrar más información y desde ya muchas gracias a todos por su apoyo y pues por ir a seguirme. No, encantados, Luar, es fascinante escucharte, de verdad que es muy atrapante. Aparte, cómo lo cuentas, te quedas así totalmente Sí, es bastante sostenido en estas historias. Gracias, Gracias Luar, a ti por por tu la invitación. presencia. Y gracias a todos ustedes, que tengan un lindo fin de semana. Hasta el próximo lunes. Chao.